Taller de Matemática Aplicada. Tercer tutorial de MATLAB. En este vamos a explorar un poco cómo trabajar con elementos de una matriz. Es decir, dada una matriz que ya incorporamos a MATLAB de alguna manera, cómo trabajar con los elementos de esta, cómo poder obtenerlos o modificarlos o seleccionarlos de manera específica. Por ejemplo, voy a definir una matriz A que va a ser un cuadrado mágico de 4×4 para que nos guiemos un poco. De esta matriz, a mí me interesaría, por ejemplo, trabajar específicamente con uno de sus elementos. Por ejemplo, el 2, 3. En este caso, lo que puedo hacer es, para que MATLAB específicamente me devuelva ese elemento, es incorporar este comando. Primero el nombre de la matriz y luego la ubicación, como para ordenado, del elemento en cuestión. Fíjense que acá el separador es una coma. De este modo, MATLAB sabe que específicamente estoy hablando del elemento que está en el renglón 2 y en la columna 3. También lo que puedo hacer es modificar yo ese elemento. Por ejemplo, lo que digo es que el elemento 2, 3 de la matriz A partir de ahora quiero que sea 569. Entonces, eso modifica puntualmente ese elemento, mientras que deja todos los restantes de la matriz como estaban. Esto es útil cuando, por ejemplo, queremos que los resultados de alguna operación que estamos haciendo, muchas veces iterativa, vayan ubicándose en diferentes posiciones de una matriz. Dicho de otra manera, como para dar un ejemplo que se entienda, que todos los resultados al realizar una suma finita de términos vayan apareciendo en los elementos del primer renglón de una matriz. Es decir, van apareciendo en el primer elemento el resultado de la primera suma, en el segundo el resultado de la segunda y así sucesivamente de manera automática. De hecho, de esta manera lo que podemos hacer es completar una matriz con resultados, lo cual suele ser bastante útil, por ejemplo, para después graficarlos o para alguna otra aplicación de interés. También otra necesidad que suele surgir es trabajar con matrices renglón o matrices columna, o también con vectores, renglones o columna, como querramos interpretarlo, que forman parte de una matriz. Por ejemplo, en este caso a mí me gustaría trabajar con los elementos de la tercera columna de mi matriz. Entonces, en ese caso lo que podemos hacer es utilizar los dos puntos. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con la tercera columna de la matriz A, lo que podemos hacer es poner 3 en el espacio de las columnas, mientras que en el espacio de las filas poner los dos puntos. Esos dos puntos MATLAB los interpreta como si fuera un comodín, es decir, todos lo que puedas obtener en esa posición, y me genera ese vector columna. Análogamente, lo que podemos intentar hallar son vectores renglón o vectores fila que pertenezcan también a una matriz dada. Por ejemplo, supongamos que de nuestra matriz A queremos hallar solamente, o queremos trabajar solamente con la cuarta fila, el cuarto renglón. En este caso, lo que tendremos que insertar es cuarta fila, cualquier columna. Los dos puntos, por otro lado, tienen otra utilidad que también suele ser muy utilizada, que es cuando queremos trabajar con algunos elementos de alguna columna o de algunos elementos de alguna fila. Por ejemplo, vamos a generar la matriz columna de 2, que va a ser análoga a la matriz D. Es decir,
elementos de la tercera columna, pero ahora supongamos que no queremos todos esos elementos, sino los primeros 3. Entonces, en este caso, en vez de utilizar los 2 puntos, introducimos 1, 2 puntos, 3. Esto significa que vamos a trabajar con la tercera columna y con los elementos entre la primera y la tercera fila. Lo mismo podemos hacer para el caso de vectores fila. Y eso también lo podemos combinar. Por ejemplo, supongamos que queremos trabajar con una submatriz de A, es decir, con un conjunto determinado de elementos pertenecientes a A que formen una matriz de tamaño menor. Supongamos estos 6 elementos entre el 7 y el 1. Aquí tendríamos que generar una matriz de 2 por 3. Pero en vez de copiar esta matriz, lo que podemos hacer es, si le llamamos F, por ejemplo, es combinar lo que vimos anteriormente utilizando los 2 puntos. En primer lugar, vamos a especificar cuáles son las filas con las que queremos trabajar. En este caso queremos trabajar con la tercera y cuarta. Entonces, lo notamos de esta manera. Y luego con las columnas que queremos trabajar. Por ejemplo, en nuestro caso sería desde la segunda hasta la cuarta. De este modo, seleccionaríamos estos 8 elementos primero, estos 12 elementos después, pero al combinar ambas cuestiones, solo nos quedaremos con la intersección, es decir, con estos 6 elementos. Y generamos una matriz de 2 por 3 como esperábamos. Por último, los 2 puntos también permiten generar listas de números, lo cual suele ser muy útil en el trabajo en MATLAB. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer una lista de números naturales entre 1 y 5 en una matriz columna. Eso lo podemos hacer sencillamente introduciendo los números a mano. Ahora, si queremos hacer una lista de números naturales entre 1 y 250, eso puede llegar a ser un poco tedioso. Entonces, lo que podemos utilizar es el siguiente comando sencillo. Directamente nombramos una lista que vaya desde 1 hasta 250 utilizando solo números naturales. Ahí tenemos un vector fila con 250 componentes. Ahora, supongamos que queremos hallar un vector fila con una cierta cantidad de números enlistados, pero que sean números equidistantes. Es decir, por ejemplo, queremos ir desde el 1 hasta el 10, pero si incorporamos esto, serán solo los naturales entre 1 y 10, pero no queremos eso, queremos que vayan entre 1 y 10, pero con separaciones de 0,5, es decir, de a medio. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es incorporar entre ellos la separación que deseamos. Y nos generará una lista con estos números con la separación deseada entre 1 y 10. Esto suele ser útil cuando queremos listar diferentes resultados o queremos generar listas de números aleatorios para evaluar funciones o etcétera.